Que me expliquéis por qué han pitado fuera de juego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me lo expliques. Ya tenéis lo que queríais, ¿eh? Una vergüenza, ¡vergüenza! ¡Bravo, bravo! ¡Lo habéis conseguido, bravo! Que alguien me explique dónde está el puñetero fuera de juego aquí. Que alguien me lo explique, señores, que me lo explique alguien, por favor. El Fútbol Club Barcelona pierde contra la Real Sociedad, que ha jugado un grandísimo partido, pero señores, no me toquéis los cojones, que esto es una jodida vergüenza. Bota amarilla de Lewandowski, bota roja y blanca del defensa, por favor. ¿Alguien me puede explicar, por favor? ¿Me puede explicar alguien dónde está la puntera de Lewandowski? Que han dado esta imagen en el semiautomático con la puntera de Lewandowski, pero ¿me estáis vacilando? ¿Me estáis diciendo que todos estos lloros de mierda de toda esta caverna asquerosa que está diciendo no, es que hay que cambiar las normas del fuera de juego porque el Barça de Hansi Flick se beneficia de todo eso? ¿Me estáis diciendo en serio? De Nacho Tellado, que os retrata completamente, ¿es verdad? Los brazos de los jugadores están completamente inventados. Mirad esto, que Lewandowski en esta imagen del semiautomático, que esta es la del directo, ¿vale? Pero en esta semiautomático está mirando para la banda y aquí está mirando para De Jong, que es quien le da el pase. Pero mirad los brazos, mirad el brazo del jugador de la Real, completamente inventado, chicos, que ese brazo es de Lewandowski, señores. Por favor, de verdad, liga, no sé quién cojones se encarga de esto, por favor. Salid y rectificad, salid y pedir perdón por lo que acabamos de presenciar en este partido, Gente, es que esto es surrealista, es que es una completa vergüenza de esta liga asquerosa, putrefacta. ¿Queréis ver la bota de Lewandowski? Que Lewy tiene la bota amarilla y el jugador de la Real tiene la bota blanca y roja y está habilitando al delantero polaco. Que se han inventado que Lewandowski tenga un número 60 de pie, gente. Que esto no es normal, Pero claro, ahora me vienen todos... Mirad, perdonad de antemano, por favor, porque estoy muy caliente, pero ahora me vienen todos los imbéciles, todos a decirme no, es que ahora habéis recibido vuestro propio merecido, es que el gol de Mbappé fue justo, el del Español fue justo, el gol de Mbappé fue justo, que le saca medio cuerpo, tonto. ¿El gol del Español qué? Sí, por muy poquito. ¿Pero qué pasa? ¿Hay algún tipo de duda con esto que estás viendo en pantalla? Que no me vengáis ahora con tonterías, que habéis hecho el puñetero ridículo y os jodéis y ya está. Que esta imagen os va a atormentar toda la temporada, de verdad. Ojalá os hundáis, porque hasta un madridista debería estar denunciando esta imagen de la vergüenza, señores, que el semiautomático ha cogido el monigote de Lewandowski, le ha quitado el brazo y ha puesto el brazo de Lewy como si fuera el de la Real. Y es realmente el del delantero polaco, señores. Y encima, mirad el pie. Y aquí, mirad lo que han hecho. Es que, por favor, estaba claro que no nos iban a dejar irnos al parón de selecciones con 9 puntos. Estaba claro. Gente, lo siento por el enfado, no me voy a detener mucho aquí hoy porque no me apetece. Muchísimas gracias a todos de verdad por seguirme, por suscribiros al canal, gracias por el apoyo, os quiero mucho. Me encantaría de verdad, de corazón, que todos los que veáis este vídeo os suscribierais al canal. Esto es una vergüenza, gente, lo siento, es que estoy muy enfadado. ¿Qué tal, gente? Soy César Romy de Libre Directo. Mirad, ya sé que a lo mejor esto os parece un poco hipócrita o no sé, pero os pido de verdad perdón por ponerme así, pero es que no puedo, En el AS se están riendo de nosotros diciendo un Barça en fuera de juego. Y en el CTA se están riendo diciendo que respaldan la decisión en el gol anulado por un fuera de juego milimétrico. Vamos a ver, que no es un fuera de juego milimétrico, que el sistema semiautomático ha confundido, como estaban tan pegados los monigotes, ha confundido el brazo de Lewandowski y el pie se lo ha inventado. La consecuencia, esto que estáis viendo en pantalla. Lo que estáis viendo aquí, como he dicho al principio, este bracito es el de Lewandowski, señores, el de Lewandowski. Se han equivocado. Pero claro, el año pasado, en el Santiago Bernabéu, el gol fantasma de Lamine Yamal, que entró la pelota... no funcionaba la cámara. No funcionaba la cámara, no lo digo en los medios, no digo nada, no pasa nada, el CTA no dice una puñetera mierda. Pues sabéis que os digo, normalmente no les suelo pedir a Laporta y al Barça
que denuncien esto, que hablen con la ref, pero ahora, viendo esto antes del parón, que nos íbamos a 9 puntos si ganábamos el partido, a pesar de que la Real ha hecho un partidazo, ojo, un gol que ha abierto el partido en el minuto 15, que ya después, a partir del primer gol, la Real tiene que irse arriba, se tiene que abrir, tiene que... ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Espero que de verdad, espero que el CTA pida perdón, espero que el CTA rectifique, porque menuda vergüenza. Encima, Hansi Flick va a Cuadra Fernández a pedirle explicaciones y Cuadra Fernández, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Pero qué puedo hacer yo? Palabras que no sé si serán textuales, pero que supuestamente han leído de la boca del árbitro. ¿Qué puedo hacer yo? Pues, chico, por lo menos no robarnos. Porque ¿sabéis qué? ¿Os acordáis de Cuadra Fernández contra los Osasuna? Sí, señoras y señores, sí. Cuadra Fernández fue el árbitro que nos pitó en la única derrota del Barça en la Liga. Un partido malo del Barça contra el Osasuna, que lo hizo excepcional, pero que metió un gol en el minuto 27 que nos dejó un poco fuera. Un gol que debió ser anulado por pisotón claro a Pau Víctor. Un pisotón muy similar a uno de Koundé, similar, que es que encima este fue hasta más leve, y disputando la pelota. Pisotón que sirvió para que el Osasuna metiera ese segundo gol, nos dejara un poco fuera, nos dejara tocados, y ya está, pasó lo que pasó. Aquí el periodista Tony Juan Martí dice: es un error del robot. O sea, ha confundido las figuras, ha generado un brazo que no es de la Real Sociedad, ese pie tampoco existe, y dice, puede pasar. Y es verdad, porque supuestamente en el sistema hay un porcentaje de fallo del 0,1%, no me acuerdo lo que decían, más o menos es eso. O sea, mala suerte, ¿no? Y con eso nos tenemos que conformar. Como esta estadística que el Barça hoy, la Real Sociedad, a partir del gol anulado al Barça, a partir de ahí empezó a coger un poco más los galones, estuvo muy intensa, estuvo cerrando muy bien las líneas, y claro, acabamos el partido con esta estadística: 10 remates, 0 a portería. Muy extraño en el Barça, sí, y muchos culés recordándome esta estadística. No, pero es que hemos perdido, pero hubiéramos perdido igual, porque mira la estadística. Bien sabes tú, yo y cualquier futbolero, que en el minuto 15 el gol de Lewandowski totalmente legal sube al marcador y el partido cambia. ¿Que hubiéramos ganado? No lo sé. ¿Empatado? No lo sé. Pero el partido ya ahí está abierto. Porque parece que hay que recordaros que pocos minutos después de esta absoluta vergüenza, este escándalo mundial, que espero que este vídeo de verdad lo vea todo el mundo, pocos minutos después llegó el gol de la Real Sociedad en un error de Cubarsí, que se resbala el pobre chico, y llegó el gol de la Real Sociedad. A partir de ahí, el relato que vosotros queráis, lo que vosotros queráis. Robo descomunal hoy al Barça. Esto va a dar la vuelta al mundo, lo que ha pasado esta noche en el Real Arena. Y a partir del gol de la Real Sociedad, no voy a decir nada. El Barça no estuvo a la altura. Lo están diciendo en todos los sitios. Lo están diciendo en todos los sitios. Terrible error del semiautomático. El fuera de juego ha confundido a defensa y atacante. El sistema ha confundido a defensa y atacante. Ha representado la bota del defensa de Nayev como si fuera la de Lewandowski. Y el brazo también. Y después de eso que ha pasado, yo voy a aceptar que haya muchísimos culés. Haced lo que queráis. Opinar, debatir, criticad. Pero hay muchísimos que están obviando todo lo que ha pasado, parece. Y me dicen que no, es que Cubarsí, vaya error de Cubarsí, joder, tal. Cubarsí está jugando con una puñetera máscara en el campo, chaval. Con una máscara en el campo, y te vas a quejar. Que esta aficionada del Barça, dentro de una marabunta de aficionados de la Real, mirando al campo mientras los demás celebraban, con un robo descomunal, y te vas a quejar solamente por esa cara de esa chica que está ahí, al pie del cañón. Lo siento, pero no. Yo no me voy a quejar de ningún futbolista esta noche. Señores, Cuadra Fernández tiene la poca vergüenza, miradlo ahí abajo, de decirle: si en el VAR dicen que es fuera de juego, ¿por qué nos lo íbamos a inventar? ¿En serio? Reconoce tu puñetero error. Como han hecho otros árbitros recientemente con el Real Madrid, diciéndole a Ancelotti: me he equivocado. Con el Barça no, Con el Barça no. Y a mí lo siento, pero hoy las únicas palabras que me calman precisamente son las de Hansi Flick. El gol anulado ha sido una decisión incorrecta, dicho por Hansi Flick. Pero ya está, lo aceptamos. La Real ha hecho un gran partido. Enhorabuena a la Real Sociedad, que no tiene nada que ver, no tienen culpa de todo este cabreo que tengo encima, Y ya está, aceptamos que no hemos rematado a puerta, que
pero no me toquéis los cojones. No engañéis a la gente ni ocultéis este escándalo. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Porque este tremendo invento va a pasar a la historia. Ah, que no se me olvide del Cerro Grande en el bar. Igual que cuando fue el partido de Osasuna, en fin. Muy bien, pero en el gol de Mbappé, de eso nada. Medio cuerpo y a chuparla. Si es que al final, los lloros del madridismo siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Funcionan. Terminan funcionando porque cuando no son los protagonistas, cuando no lo son, cuando sus estrellas están haciendo el ridículo y hay que taparlo de alguna manera o hay que intentar bajar un poco el suflé del Barça, ahí están las decisiones incorrectas, como dice el señor Hansi Flick. Señores, Florentino League, y ya está. A quien no le guste es que me la pela, de verdad. Florentino League, Liga de Florentino, para quien quiera en español. ¿Cómo van a permitir que el club que ha fichado, con fichas del Monopoly, al jugador franquicia de la Liga, a la estrella de la Liga, Kylian Mbappé, cómo van a permitir que un equipo se les vaya a 9 puntos? No lo van a permitir, ni la REF, CTA, que depende de la REF, la Liga, nadie, chicos, nadie. Vuelvo a repetir, totalmente inventado.